Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: Tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: Este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. El que va a traicionarme está aquí, sentado a la mesa conmigo. Yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido. ¿Qué dices, maestro? Pero al que va a traicionarme, le pasará algo terrible. ¿Quién es, Señor? Dinos quién es. Los discípulos empezaron a preguntarse quién de ellos se atrevería a entregar a Jesús. El más importante de todos. Luego, los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces, Jesús les dijo: En este mundo, los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Por eso, yo los haré reyes, así como mi Padre me hizo rey a mí. En mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa, se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Manténganse firmes. Pedro, Señor. escucha bien. Sí, Señor. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Sí, Señor.
Los discípulos no entienden a Jesús. ¿Recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas noticias y les dije que no llevaran dinero, ni mochila, ni sandalias? Sí, señor. Díganme, ¿les hizo falta algo? No, maestro. No, señor. Nada nos faltó. Nada. Pues bien, yo ahora les digo, el que tenga dinero, que lo traiga. Y si tiene mochila, que la lleve con él. Si alguno no tiene espada, que venda su manto y se compre una. La Biblia dice acerca de mí, y fue considerado un criminal. Les aseguro que pronto me pasará eso. Señor, aquí tenemos 2 espadas. Ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Jesús ora con mucha tristeza. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los Olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: Oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Los enemigos apresan a Jesús. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, los atacamos con la espada. Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo: ¡Alto! ¡No peleen! Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. Jesús les dijo: ¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. ¡Vamos andando! ¡Vamos! Pedro niega que conoce a Jesús. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio,
habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo: Este también andaba con Jesús. Pedro lo negó. Mujer, yo ni siquiera lo conozco. Al poco rato, un hombre lo vio y dijo: ¿Tú también eres uno de los seguidores de Jesús? No, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo: Estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento, Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Los guardias que vigilaban a Jesús se burlaban de él. Le tapaban los ojos, le pegaban y luego le decían: Profeta, adivina quién te pegó. Luego lo insultaron diciéndole muchas otras cosas. ¡Visionario! ¡Debes morir! El juicio contra Jesús. Cuando amaneció, los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se reunieron y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron: Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les dijera que sí, ustedes no me creerían. Si les hiciera una pregunta, ustedes no me contestarían. Pero de ahora en adelante yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Así que tú eres el Hijo de Dios. ¡Sí, lo eres! Ustedes mismos lo han dicho. Ya no necesitamos más testigos. Nosotros lo hemos oído de sus propios labios. Luego, todos los de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron, comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: ¡Señor gobernador! Encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. ¡Eso es cierto! Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías. Es decir, se cree rey. ¡Qué blasfemia! ¿De verdad eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Entonces Pilato les dijo a los sacerdotes principales y a la gente que se había reunido: No hay ninguna razón para condenar a este hombre. Con sus enseñanzas está alborotando al pueblo. ¡Es un blasfemo! ¡Lo ha hecho en toda la región de Judea! Comenzó en la región de Galilea y ahora ha llegado aquí. ¡Es un blasfemo! Cuando Pilato oyó eso, les preguntó si Jesús era de Galilea.
Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Jesús y Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento, porque hacía tiempo que quería conocerlo. Había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey. Luego lo enviaron a Pilato. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Que lo claven en una cruz. Pilato reunió entonces a los sacerdotes principales, al pueblo y a sus líderes, y les dijo: Ustedes trajeron a este hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma. Pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. ¡Es culpable! Tampoco Herodes cree que sea culpable. Y por eso lo envío de vuelta. ¡Júzgalo tú! Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. ¡Ordena que maten a Jesús! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! Este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban allí. ¡Que lo claven en una cruz! 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 Pilato habló con ellos por tercera vez. ¿Por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Ordenaré que lo azoten y luego lo dejaré en libertad. Pero ellos siguieron gritando con más fuerza, pidiendo que mataran a Jesús. Al fin, Pilato les hizo caso. Ordenó que mataran a Jesús como ellos querían y dejó libre a Barrabás, el rebelde y asesino. Jesús es clavado en la cruz. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino, detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene y en ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús. Entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Jesús se volvió y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá: dichosas las mujeres que no pueden tener hijos.
Dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate. Porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? También llevaron a 2 malvados para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después, Jesús les dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salvó a otros. Y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él. Le ofrecieron vinagre para que lo bebiera. Y le dijeron: Si en verdad eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo! Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. No que tú eres el Mesías. Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús muere. Como a las 12 del día, el sol dejó de brillar. Y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en 2, de arriba a abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo: ¡Padre! ¡Mi vida está en tus manos! Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo: En verdad, este era un hombre bueno. Al ver todo eso, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia, mirando lo que pasaba.
el entierro de Jesús. Había un hombre llamado José, que era del pueblo de Arimatea en la región de Judea. Este hombre era bueno y honesto, y deseaba que Dios comenzara ya a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo, lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esa tumba nunca antes había sido usada. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado, que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon perfumes para ponérselos al cuerpo de Jesús. Pero tuvieron que descansar el día sábado, tal como lo ordenaba la ley de Moisés.